Esta es Economía para Todos. Paola Bustamante está con nosotros, directora de Evidenza Instituto, para hablar justamente sobre lo que ocurrió la semana pasada con la decisión de la Comisión de Energía y Minas de aprobar Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2027, 2 años más, ¿no? 26 y 27. Paola, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación, Valeria. En principio, pues conocer cuál es la postura, en este caso, de Evidenza Instituto, pese a que la decisión o en el marco de la aprobación de esto en la mesa de trabajo, varios gremios se pronunciaron en contra. Y ayer el presidente Geri, en una entrevista en Panamericana, decía que él estaba a favor de un año más, ¿no? Que sea menos del tiempo otorgado, que fueron 2 años. Bueno, lo primero creo que es transmitir que una ampliación del Reinfo, tal cual leímos el dictamen, ¿sí? que en principio al parecer se sometió a votación, pero hay algunos puntos que todavía están pendientes y no tenemos la versión final. En todo caso, lo primero es que la ampliación del Reinfo, en la medida de que no haya claridad en cómo se van a manejar, por ejemplo, todos los procesos pendientes para la formalización, creo que finalmente es seguir dándole salvavidas a quienes no están realmente comprometidos con la formalización. ¿Y por qué digo esto? Como todos sabemos, ya hace un año aproximadamente se amplió el Reinfo por 1 año, 6 meses para terminar el proceso de formalización. En ese momento estaban alrededor de 85.000 más o menos registros en proceso de formalización. A medio año, cuando el gobierno de Dina Boluarte con el ministro Jorge Montero plantean una ampliación hasta diciembre, ya por iniciativa del propio Ejecutivo, dan una disposición que es bien importante, que no podemos dejar pasar, y es el que se retiren 50.000 registros que estaban suspendidos por más de un año. Por más de un año, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, ¿sí? Y lo que denotaba es que estos registros estaban ahí suspendidos, beneficiándose de lo que implicaba estar en el Reinfo, pero no necesariamente con una vocación de formalización. Lo que vemos y el riesgo que tenemos en este momento es que esos 50.000 registros no son registros suspendidos, son registros de ilegales. Esos 50.000, ¿no?, espacios georreferenciados donde se estaba haciendo minería informal se convirtieron en espacios de minería ilegal. ¿Cómo concluimos eso? Con lo cual, en realidad, lo que tiene que pasar es que el Poder Legislativo no puede dar marcha atrás y más bien debería seguir apoyando el proceso de que esos 50.000 se queden afuera. O sea, si el dictamen, digamos, entiendo yo que el dictamen debió haberse votado sin que esos 50.000 regresen. Si se votó porque regresen, en realidad le corresponde al Pleno del Congreso el decir que no, porque lo que estarían haciendo es regresar a 50.000 ilegales. Ahora bien, cuando se quedaron del año pasado, de este año a medio año, aproximadamente 35.000 registros, revisé el día viernes y hay 8.000 nuevos registros de estos 35.000 ya suspendidos. Quiere decir que solo más o menos son 22.000 registros que realmente están en carrera. 22.000 reinfos que sí quieren formalizarse, que están haciendo su trámite. 22.000 reinfos que, o sea, genuinamente están buscando. Que al parecer están buscándolo. De 35.000 más o menos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es que, uno, salen 50.000 que automáticamente se convierten en ilegales porque ya no forman parte del registro de informales y que el Congreso quiere regresarlos. Pero además de esos 35.000 más o menos, 8.000 ya se volvieron también suspendidos. Quiere decir que no son muchos los que quieren realmente formalizarse. Y lo que se está haciendo es meter a todos en el mismo saco y darles protección legal a quienes no quieren formalizarse. Entonces creo que ese es un tema que hay que ponerlo sobre la mesa, no solo por el dictamen, sino evitar que en el Congreso, el Pleno del Congreso lo apruebe. Eso implica un trabajo más de empezar a ver quiénes realmente, y bueno, y la tarea no es tan difícil, ¿no? Es ver más o menos cuánto tiempo a ellos les ha tomado mostrar signos o señales de que realmente se quieren formalizar y quienes están ahí para usar este papelito como un escudo, como un blindaje para la actividad fuera de la ley. ¿Y eso pasa por una decisión política? Sí, porque en realidad cualquiera de nosotros puede entrar a la página web
y buscar Reinfo y tú vas a encontrar una lista. Todos los registros que están activos y suspendidos. Tú miras los activos y no pasan de 22.000. O sea, no es tan difícil de encontrarlos, ya se sabe dónde están. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Y lamentablemente, ¿sí? Yo me quedé con esta impresión primero, ¿no? Porque el presidente Gerí en Trujillo, el miércoles pasado, dijo que si se aprobaba la norma, que ojalá no se apruebe, pero que si se aprobaba, la iban a observar. Ajá. Y hemos escuchado una versión distinta el día de ayer en la entrevista que ha tenido, ¿no? Entonces, en realidad, no se trata, creo yo, de solamente decir la observo o no la observo o que sea un año, sino qué medidas concretas el Ministerio de Energía y Minas va a adoptar para que en este tiempo, si es que realmente el Congreso aprueba por un año o si es que el Ejecutivo no lo observara porque está de acuerdo, realmente qué cosa va a pasar en este año, qué cosa va a pasar en los meses que le quedan al gobierno del presidente Gerí para tomar medidas para que esto no se siga ampliando. Yo creo que si ya la comisión dictaminó 2 años, tendría que regresar a comisión para cambiar a 1 año. Por lo tanto, yo lo veo poco probable. Y ojalá más bien que el ministro de Energía y Minas, en realidad, esta semana que queda, se acerque al Congreso y esté esperando que más bien este dictamen regrese y buscando que el dictamen regrese a la comisión, de tal manera que se replanteen los términos del dictamen y que sean públicos también, porque creo que ahí en este momento lo que tenemos es todavía algunos espacios vacíos respecto de si los 50.000 regresan o no regresan, o exactamente cómo terminó el dictamen aprobado. Entiendo que la figura del presidente es presentar ellos mismos, el Ejecutivo, que la prórroga sea por menos tiempo de los 2 años. Entendemos que va por un año. En ese caso, entraría a la comisión, tendríamos un dictamen, llegaría al pleno, ¿se podría juntar estos dos o cómo? Mira, en realidad, sí, claro, lo que pasa es que no queda nada de tiempo, sí, pues. Por eso que me parece extraño, digamos, que se plantee solo 1 año. Pero en todo caso, yo creo que el presidente es congresista y tendrían que mirar cómo llegan a un acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo en este corto tiempo para ver si efectivamente regresa a comisión o si hay algo que puede pasar modificándolo en el Pleno. Creo que en el Pleno podría plantearse un debate al respecto, pero tendría que tener evidentemente mayoría. Yo creo que no estamos viendo un ministro de Energía y Minas activo, donde opine claramente. Escuchamos de manera dubitativa al primer ministro que estaban evaluándolo, lo dijo varias veces, luego el presidente señalando que lo iban a observar, luego ahora que es 1 año. En realidad creo que el gobierno tendría que mirar nuevamente cuál es la postura y que el ministro de Energía y Minas, que es al que le corresponde entrar a mirar este proceso, pues que vaya al Congreso para finalmente sacar adelante. Personalmente, creo que realmente darle una ampliación nuevamente al Reinfo y sobre todo incorporar a los 50.000 sería un gran error y un perjuicio gravísimo para el país. Pero lo otro es que creo que sí no podemos dejar de lado que se tiene que avanzar con el proyecto de ley de pequeña minería y minería artesanal, la famosa ley MAPE, que sigue pendiente, y que pareciese que la ley MAPE es lo mismo que ampliación o no del Reinfo, cuando en realidad la ley MAPE, la ley de pequeña minería y minería artesanal, es la que debiera ser la prioridad en el país, y más bien el tema de la informalidad o la formalización debiera ser un tema importante, pero no el que sea el que domina la agenda. Ahora, lo importante también para los ciudadanos entender qué tipo o el nivel de responsabilidad que tiene el presidente de la Comisión de Energía y Minas, porque claro, por fuera de repente varios gremios dicen la ley MAPE, pero si el presidente de la mesa de trabajo no prioriza esta ley MAPE para que se empiece a discutir en verdad, lo único que vamos a seguir conversando en los próximos meses o el próximo año va a ser el tema de Reinfo. Pero Valeria, si me permites, sí. Hay un punto. Yo creo que seguir conversando de Reinfo o seguir conversando de lo que aprueba o no la comisión es, lamentablemente, es una desviación al tema central. Yo creo que lo que tenemos que poner sobre la mesa y los ciudadanos tenemos que tener claro es que en este caso la comisión y los partidos que forman parte de la Comisión de Energía y Minas le están dando la espalda al país. La minería ilegal
no los informales, la minería ilegal, que se sigue cubriendo con un manto de legalidad a través del Reinfo, es la que está generando toda esta situación de crimen organizado, un porcentaje enorme de trata de personas, niños y niñas que desaparecen permanentemente, mujeres, y que no estamos vinculando el tema de minería ilegal con el tema de trata. Entonces, no es solamente un problema de minería ilegal, es un problema de crimen organizado y todos los delitos conexos que hay, como sobre todo este tan grave que es la trata. Entonces, no podemos desconectarlo del tema de Reinfo con la cobertura que se le estaría dando con la ampliación a la ilegalidad. Nuevamente, salvamos las distancias de que hay alrededor de 22.000 registros de informales que quieren formalizarse y todos los demás, al parecer, no. Por lo tanto, habría que separar la paja del trigo y mirar qué se hace con realmente los que quieren formalizarse. Y por eso, si se ampliase el Reinfo, bueno, ¿cuáles son los activos? Los suspendidos no debieran formar parte y muchos menos regresar a los que sacaron hace 6 meses aproximadamente. Ahora, comentábamos fuera de cámaras que lo que se había votado es justamente esa ampliación, pero no teníamos acceso al texto final y de hecho en el sistema no aparece. O sea, no aparece, siendo 5 de la tarde, 44 minutos, 24 de noviembre, casi una semana después, no hay texto final. Y es importante tener ese texto final para saber, como periodistas, como ciudadanos, en general tiene que ser un documento de acceso fácil al público, qué cosas se va a debatir en el Pleno del Congreso. Exactamente. Ese detalle. Sobre todo por lo que estamos hablando de la gran diferencia. Un tema es amplío el Reinfo porque hay 22.000, 23.000, 24.000 registros que están encaminados y la idea es que terminen su proceso, o amplío el Reinfo para mantener a los suspendidos como suspendidos, que no les interesa formalizarse, y regresar a los que ya estaban como mineros ilegales para darles cobertura legal. Y no es un tema menor, pero mientras no tengamos el detalle del dictamen claramente señalado, no vamos a tener claridad a qué se está apostando en ese dictamen. Se ha hablado incluso, o qué tan factible ves ese escenario, Paola, que estos 50.000 que ya fueron excluidos como a mediados de año, que el Ministerio de Energía y Minas los evalúe, que esté en el terreno del Ministerio de Energía y Minas. ¿Esto es dable? O sea, ¿debería tener un rol ahí el Ministerio de Energía y Minas o simplemente es como, ok, ya lo sacamos porque no hay intención de que quieran formalizarse? ¿Por qué regresamos o por qué incluimos al Ministerio, al MINEN, en una ecuación como esta? Bueno, lo primero, Valeria, y para todos los que nos están viendo y escuchando, es que los 50.000 registros que salieron, desde el momento que salieron del Reinfo, son ilegales. Por lo tanto, a quien le corresponde la acción es al Ministerio Público. Ya saben, o sea, ya el país, el Estado sabe dónde están. Están georreferenciados, estaban en el Reinfo, los han excluido y por lo tanto esos 50.000 son la base de lo que tendría que haber generado inmediatamente una activación desde la policía, desde el Ministerio Público, porque son ilegales. Por lo tanto, bajo ningún concepto le corresponde al Ministerio de Energía y Minas trabajar con los ilegales. Con los ilegales no se trabaja, a los ilegales se los combate. ¿Por qué? Porque están cometiendo un delito. ¿A quién le toca trabajar para la formalización? Es a los informales. ¿Quiénes son los informales? Los que están en el Reinfo y sobre todo los que están activos para formalizarse. Con ellos es que el que tiene que trabajar Energía y Minas. Pero si lo que se está tratando es, creo yo, confundir a la población con un mensaje de el Ministerio de Energía y Minas debería trabajar con los ilegales, quiere decir que el Estado trabaja con los ilegales para darles ¿qué? Si están cometiendo delito. Ahí lo único que corresponde es la acción de la justicia. Entonces creo que sí es importante porque a veces ponemos en el mismo saco al ilegal y al informal. Exacto. Y al informal, a quien le corresponde es al MINEM. Al ilegal, a quien le corresponde es el sistema de justicia. Entonces, creo que separando efectivamente lo ilícito de lo informal, tendremos claro a quienes les corresponde accionar como parte del Estado peruano. Ahora, para terminar, bueno, se nos viene una campaña electoral bastante fuerte. Y ¿qué tanto hay que tener cuidado con esta actividad? Se está votando, o sea, son decisiones políticas y probablemente algunos congresistas apunten a continuar
digamos, en el Parlamento, un Parlamento distinto al de ahora, doble cámara, etcétera, y cuánto va a servir también para acoplar ciertos votos o ampliar un poco de repente esta bolsa de votantes. Bueno, yo creo que en este momento sí tenemos que estar totalmente alertas los ciudadanos. Este no es un tema menor. El que estén un grupo no menor de mineros en las afueras y en los alrededores del Congreso presionando porque el dictamen votado en la comisión pase a pleno, no es gratis. El que los diferentes partidos, y vemos que son partidos de diferentes colores, ¿no?, por decirlo de alguna manera, tienen un objetivo común que es sacar adelante y ampliar el plazo del reinfo, nos lleva a pensar qué es lo que está pasando y qué hay detrás. Yo creo que sí tenemos que analizar muy de manera detallada, y los medios de comunicación nos están dando la información de cómo es que se está actuando en este contexto. Yo creo que es muy delicada la situación porque no solamente nuevamente hablamos de minería ilegal, hablamos de crimen organizado, porque la minería ilegal no camina sola, hay delitos conexos y por lo tanto en este periodo electoral en el que ya hemos comenzado, de hecho el 30 son las primarias y ya hay varios candidatos y candidatas que están en campaña, los vemos los fines de semana. Creo que es importante mirar también de dónde va a venir ese financiamiento, qué están ofreciendo estos grupos de interés, ¿sí?, para poder apoyar a estos candidatos. Creo que nos corresponde a los ciudadanos estar alerta y evaluar bien a quiénes vamos a dar nuestro voto. Exacto. Paola Bustamante, directora de Evidenza Instituto, estuvo con nosotros. Hacemos una pausa.